A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mis queridos amigos oyentes del programa Dialogando con el Pueblo. Como siempre, un fraternal saludo cordial a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el sistema de radios de los pueblos originarios en todo el territorio nacional. Este domingo 22 de enero, el Estado Plurinacional de Bolivia está cumpliendo 14 años y los bolivianos vamos a celebrar esta fecha con una serie de actos en diferentes puntos del territorio nacional. En La Paz, en la Plaza Murillo, se va a llevar a cabo un acto central con presencia de autoridades de gobierno y la ofrenda de una mesa a la Pachamama, a la Madre Tierra. Posteriormente se va a llevar a cabo el discurso, en este caso el mensaje del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Para hablar sobre este tema y otros referidos a la situación, por ejemplo, de Luis Fernando Camacho, hemos invitado al senador Rubén Gutiérrez. ¿Cómo está, senador? Un fraternal saludo. Sí, muchas gracias. Un gran saludo cordial. En principio a ti, Rubén, de la misma forma a Antonio y todos los que nos encontramos, también a Dionisia y todo el equipo de trabajo de Radio Patria Nueva, para compartir estos minutos que nos quedan. Gracias por la invitación. Muy gentil. Tenemos el placer de saludar a continuación al doctor Antonio de la Fuente, testigo del golpe de Estado en el caso 1 y 2. ¿Cómo está? Gusto saludar al señor periodista, a toda su audiencia y a los hermanos legisladores que me acompañan en este set. Perfecto, muy gentil. Dentro de poco deben sumarse dos personalidades más a este panel. Sin embargo, arrancamos el programa y decíamos a un inicio, este 22, el Estado Plurinacional de Bolivia está cumpliendo 14 años. Sin duda que hubo muchos cambios, ¿no? El Estado Plurinacional de Bolivia es consagrado por la Constitución en el año 2009, de acuerdo a lo que se señala, y reconoce además las 36 naciones, incorpora a estas nacionalidades. Senador, me gustaría conocer una evaluación de lo que significa este cambio de República de Bolivia a un Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, nosotros estamos convencidos de que las grandes transformaciones económicas, sociales, políticas, culturales, tiene siempre su base social, sus actores quienes asumen ese protagonismo, y obviamente es el pueblo boliviano. El pueblo boliviano se expresa a través de sus instituciones, pero lo fundamental, sus sectores y actores sociales, los obreros, los campesinos, los indígenas, los originarios, trabajadores, intelectuales. Ahí también está diferentes sectores como son las cooperativas, los sindicatos. Bolivia se caracteriza por una sociedad en la que existe eso de lo corporativo, de lo asociativo, porque desde las estructuras orgánicas propias la gente se asocia, la gente ve el único mecanismo, por no decir el mejor, para defender sus intereses, y a partir de eso este sistema social organizativo de movimientos y organizaciones sociales que se expresa el pueblo boliviano ha permitido que podamos tener un nuevo Estado plurinacional transitando de lo que fue la colonia, la república y fundamentalmente
el Estado plurinacional. Si bien la República es un concepto que nos permite todavía reflejar en base a sus instituciones en la nueva Constitución Política del Estado, pero lo más fuerte, lo más identitario, que permite adhesiones, que permite desarrollar las diferentes manifestaciones del pueblo boliviano, es el carácter plurinacional que tiene el Estado ahora. Entonces, de una república que se le considera como una organización de la res pública, de la cosa pública, pero que en los hechos y materialmente no todos tenían acceso a la cosa pública. Había discriminación, exclusión, invisibilización, y las grandes mayorías, como es el pueblo boliviano, han sido excluidas del Estado y de la República. Por eso es que a través de la Constituyente nos dotamos de un nuevo Estado plurinacional que incorpore en diferentes institucionalidades desde el punto de vista político, social, económico, porque el fundamento de la construcción del Estado plurinacional es el pluralismo político, económico, social y cultural, dice el Constituyente. Consecuentemente, estos 14 años que vamos a conmemorar de la creación del Estado plurinacional también responde a uno de los hitos importantes que nos ha dado la revolución democrática y cultural, lo que nosotros denominamos como el proceso de cambio que inicia el año 2005 con la victoria en las elecciones del 18 de diciembre del 2005. En ese sentido, como decíamos, es uno de los hitos porque podemos destacar, son grandes hitos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, en lo económico, la nacionalización de nuestros recursos hidrocarburíferos. Eso ha permitido sentar la base material del Estado. Y en lo político, la refundación del Estado, en el que a través de esta Asamblea Constituyente se crea el Estado plurinacional, y para nosotros significa avances importantes porque estamos hablando de la ampliación de los derechos individuales, de los derechos colectivos, económicos, sociales y culturales, porque como nunca en la Constituyente se ha incorporado muchos derechos. Consecuentemente es una constitución de avanzada que tenemos nosotros como bolivianos y que sirve también de referencia para otros procesos de transformación en la región. Y el tercer componente de este proceso de cambio de la revolución democrática y cultural es precisamente la redistribución en lo social. Entonces, refundación del Estado, la nacionalización y la redistribución del excedente. Entonces vamos a recordar cómo es que la vida de los bolivianos ha ido cambiando progresivamente a la cabeza de un gobierno que ha sabido interpretar el sentimiento de la población. En ese sentido, en la memoria de corto y largo plazo, nosotros estamos celebrando estos 14 años con indicadores muy importantes, no solo en lo económico, sino también en lo social. Y para cerrar la idea, Rubén, nosotros tenemos una tarea histórica que nos ha demandado el pueblo boliviano cuando hemos recuperado la democracia el 18 de octubre del año 2020. Primero era el mandato que nos ha dado desde las calles, las carreteras, las avenidas, en diferentes escenarios que nos ha costado bastante arrancar de la dictadura, la seguridad jurídica para las elecciones. Entonces, el primer mandato que nos ha dado es recuperar la democracia en lo político. Lo hemos hecho con mucho esfuerzo gracias al pueblo boliviano. El segundo mandato es la reconstrucción de la economía, porque estaba destruida una economía. No olvidemos que el golpismo llegaron al poder por asalto para robar, para matar, para perseguir. Y claro, estaba destruida la base material y consecuentemente la segunda tarea histórica es reconstruir la base material. Y desde luego eso también se complementa con la diversificación, la reactivación del aparato productivo, la industrialización y lograr una economía de base productiva hacia el bicentenario. Y el tercer
o la tercera tarea histórica que nos ha dado a nuestro gobierno, a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, nuestro vicepresidente, y a la Asamblea, porque todos somos uno, es precisamente reconstruir el tejido social. Entonces, en base a estas tareas históricas, estamos transitando día a día, semana a semana, mes a mes, y precisamente estas tareas históricas tenemos que tener presente en todo momento para lograr estos objetivos estratégicos. Así estamos llegando para conmemorar y celebrar el Día del Estado Plurinacional, los 14 años de la fundación de una nueva Bolivia como es el Estado Plurinacional. Muy gentil, senador. Permítame saludar a Maribel Dávalos de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinos Indígenas originarias de La Paz. Bienvenida. Y saludos también a nuestra cuyaca Dionisia Quispe, quien, como ya es costumbre, nos va a traducir todo lo que se dice acá en el idioma nativo del Aymara. Doctor Lafuente, a ver, en la misma consulta, han pasado 14 años, ahora estamos en el Estado Plurinacional de Bolivia, hemos dejado en la historia el tema de la República de Bolivia. ¿Cuál evaluación que usted hace, qué beneficios ha traído para los bolivianos este Estado Plurinacional de Bolivia, llamado así ahora? Mire, lo importante es que nos vemos iguales, ¿no? Puede ser una persona blanquita, puede ser una persona de pollera, puede ser una persona de indígena, nos vemos como hermanos. Antes no había ni siquiera la palabra hermano. El Estado abusaba de la gente indígena, de la gente humilde, de la gente heladera, y era un grupo de familias quienes gobernaban todos los recursos y las decisiones del Estado, y todo su dinero se lo sacaban para afuera. La gente se cansó del robo. Era un delito aculicar coca. Entonces ha venido toda una lucha ancestral, indígena, el pueblo se ha unido y ha evitado el abuso. Por eso es que la primera elección que sacó el presidente aquel entonces casi sacó los 2/3, y eso mostraba el hartazgo que tenía la gente por el manejo que tenían en la economía. Han asaltado el poder por muchas décadas los gobiernos militares, han abusado como han podido al pueblo boliviano, y las personas de pollera, quiero decirle que yo soy un defensor, salí en la película Volveré y Seré Millones defendiendo a la mujer de pollera, en el sentido de que nosotros, si una mujer de pollera paga impuestos, sirve al país, desarrolla el país, ¿por qué no tiene que tener los mismos derechos que una persona que puede tener o no niveles profesionales más altos? ¿Por qué no podemos ser sus empleados? ¿Por qué no podemos asesorar? De ahí es que nació una mujer de pollera ministra de Justicia, ¿me entiende? Y hubo la inclusión, donde todos nos tenemos que respetar, porque todos somos ciudadanos y todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Eso es un tema. El segundo tema, se ha demostrado que la gente humilde que se creía que no tenían formación, resulta que han administrado mejor la economía de aquellos que venían de Harvard, de Lovaina y grandes universidades extranjeras que, no sé, pues estudiaban con lo que robaban en el país y sus hijos estaban en el extranjero. Pero personas que venían de colegios fiscales, donde andan 10 kilómetros para ir a pasar clases, niños que tienen 8, 9 añitos, tienen que caminar 10, 8 kilómetros para ir a su colegio fiscal, siendo adultos, han demostrado mejor la administración de la economía. Si tú te fijas, desde que se ha cambiado la República por Estado Plurinacional, la economía se ha estabilizado, ¿no? Se han acabado las recetas que daba Jeffrey Sachs, que era el ajuste estructural y una serie de cosas que al más pobre lo hacía más pobre, lo hacía casi mendigo, y al más rico, ¿no? Y asaltaban las arcas del Estado, como les daba la gana. Entonces, se ha demostrado que en todo este periodo del Estado Plurinacional, donde gobiernan los humildes, donde gobierna el pueblo, representado en todos sus estamentos, todas las organizaciones sociales que han logrado que nunca antes había acuerdo. Ahora hay pacto de unidad, había Conalcan, y todas las instituciones donde hay, todos los sectores sociales han dejado de hacer manifestaciones porque han logrado convenir con el gobierno de hacer una administración de, como dicen, obedecer lo que dice el pueblo, ¿no? Gobernar obedeciendo al pueblo. Entonces, de esa manera se ha hecho que
Fíjese, el dólar no ha subido de 7 hasta el día de hoy. Y cuando entró en aquel tiempo el primer presidente del Estado Plurinacional, el dólar estaba casi 8. Y se ha estabilizado. En Sudamérica tenemos la economía más estable. Y eso hace que la moneda boliviana sea fuerte. Pero más allá de todo, lo importante es la inclusión, el respeto. O sea, no cualquiera podía entrar a un restaurante. Le cuestionaban la vestimenta, le cuestionaban el apellido. Usted para entrar al ejército, a la Fuerza Aérea, Naval, etcétera, apellidaba a Quispe, no valía nada. Apellidaba a Mamani, no valía nada. Ahora está lleno de Quispe y Mamani y nadie dice nada. Porque la verdad es que quienes hacen el cuartel, quienes hacen el servicio a la nación, el servicio militar obligatorio, la gente humilde, la gente sin recursos, la gente del campo. Los de la ciudad no hacen el cuartel. Esos salen a universidades de afuera, o están en universidades privadas, o evaden el cuartel, el servicio militar. Entonces, quienes sirven a la patria tienen también el derecho de gobernar. Y prueba de ello que no solamente ingresa, como las hermanas, una mujer de pollera al Parlamento, sino que deciden. Antes solamente era adorno, ¿no? Era adorno. No, ahora se ha incluido de todo tipo de personas que son la representación genuina del pueblo. Yo mire, en Octubre Negro, yo fui asesor general de la COP en Octubre Negro, cuando denuncié gastos reservados. Yo denunciaba, por ejemplo, que una persona en los lugares de élite de las ciudades, por decir Equipetrol, de Santa Cruz, la zona sur, de La Paz, etcétera, etcétera, una persona que mantiene un perro, por decirlo, un animal doméstico, un viejo pastor inglés, un perro bonito, gasta entre 2.000 a 2.500 bolivianos para su manutención, comida, tiene seguro médico, tiene todas las vacunas, tiene hábitat y tiene un lugar donde vivir tranquilo y con cariño. Pero un alteño, por darle un ejemplo, o alguien de Ladera, vivía con un presupuesto de 500 bolivianos. O sea, la quinta parte del presupuesto que uno destinaba a un animal doméstico. Así era el abuso que se cometía con la gente humilde. Eso ha llegado a un hartazgo, y cuando han hecho ya los decretos de Berinduague, del famoso impuestazo, donde había la deducción solamente del 3% y el 10% era deducción automática, y usted factura solo podía presentar el 3%, era como una rebaja salarial, el tema Maya, PAY, etcétera, ahí donde nació Octubre Negro. Pero lo importante ahora es que el pueblo ya no sale del palacio. Pueden cambiar las personas, pueden cambiar las figuras, pero el pueblo no sale del palacio. El presidente Arce ha sido más de una década mi colega en el Banco Central. Viene de condición humilde. Puede tener una cara de un hombre de clase media, pero viene de condición humilde. Él ha venido de abajo. Él ha empezado en institutos a estudiar y había una carrera funcionaria y se ha destacado un gran profesional y mantiene la economía en las condiciones que están ahora. Y cuesta, porque en las condiciones que está ahora, con la guerra que hay en Ucrania, etcétera, hay un tema de alimentos y demás cosas. Si usted mira a Brasil, si mira a Argentina, si mira a otros países circundantes en Latinoamérica, están mal en su economía. Pero en Bolivia estamos estables. Yo lo que más valoro es la inclusión y el respeto. Se han cambiado con los 2/3 que ha mantenido el movimiento al socialismo, a través de las organizaciones que han generado esa representación social. Ese pacto que se ha hecho con todos los sectores sociales ha permitido que el país crezca, por un lado, y ha permitido que el país gobierne. Se han cambiado un montón de leyes, se ha evitado un montón de abusos, y ahora solamente los que quieren abusar y seguir en la mamadera son quienes lo han usufructuado por años con grupos familiares, castas y logias. Perfecto, doctor. Qué importante, la inclusión social. Hermana Maribel, la inclusión social, la inclusión también de la mujer, ¿no? En este Estado plurinacional de Bolivia, porque se habla ahora en el legislativo de la presencia de la representación femenina de los pueblos originarios. Así es, en principio un saludo fraternal y revolucionario a todos los hermanos que están acá compartiendo, ¿no?, el set, y a toda la familia Bartolina Sisa, y los bolivianos.
Pues efectivamente nosotros como mujeres somos parte de esta construcción, ¿no?, del Estado Plurinacional de Bolivia. Como mujeres y dadoras de vida, pues un compromiso con la vida, ¿no?, con nuestro proceso de cambio. Ha habido cambios estructurales en nuestro país, ¿no?, de tal forma es de que también hemos dado una opción al mundo, ¿no? Frente al sistema capitalista nosotros tenemos otro sistema, que es de la vida, ¿no?, nuestra filosofía del vivir bien, del cual prácticamente pues en esos 14 años ya de vida hemos ido consolidando, ¿no? Obviamente que hay que todavía profundizar, es el tema de que pues la derecha, el imperio no duerme y bueno, va siempre ahí tratando de ponernos piedra en el camino. Pero gracias a la voluntad del pueblo, gracias también a la madurez política, ¿no?, de las mismas organizaciones sociales, pues tenemos hoy por hoy un país estable, ¿no?, hablando económicamente, pese también a toda la coyuntura internacional que vive, ¿no?, Estados Unidos, problemas, conflictos bélicos con Rusia, con China, pero ahora mantenemos la estabilidad, por eso es importante cuidarlo, ¿no?, cuidarlo y también seguir acompañando también a nuestro hermano Luis Arce Catacora, que también él ha sido parte, ¿no?, de la anterior gestión en la cual con nuestro hermano Evo Morales Ayma se ha iniciado esta lucha, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues nosotros como organización social y como mujeres ante todo estamos conscientes del rol que hemos jugado y que también el que debemos seguir jugando, porque en realidad pues en el mundo se podría decir que las mujeres bolivianas somos un modelo de líder, porque vemos que en otros continentes no han jugado el rol que jugamos, es más, no les han permitido, ¿no?, a lo máximo de administrar el hogar, en fin, qué sé yo, pero así en la lucha que hacemos las bolivianas hasta el momento no hemos podido ver, ¿no? Por eso las mujeres bolivianas debemos sentirnos orgullosas, todas, ¿no? Porque en realidad pues lo que nosotros buscamos siempre es esa unidad, ¿no?, para poder seguir adelante. Pues nosotros conformes, satisfechas con el avance, ¿no?, 14 años, ya está adolescente nuestro proceso de cambio, ¿no? Por lo tanto, el compromiso sigue y debemos seguir continuando para seguir aportando, consolidando. Evidentemente hay grandes desafíos, ¿no?, como es la lucha contra la pobreza, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la inmoralidad, porque son los 3 aspectos fundamentales que debemos irlo trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, nosotros ya convocados para el 22, en el cual todos los bolivianos vamos a festejar un año más de vida de nuestro Estado plurinacional. Hay grandes avances, evidentemente, hay todavía mucho por avanzar, hay mucho por trabajar, y aquí estamos las organizaciones sociales en su conjunto, como bien lo decía también el hermano, que ahora todos somos iguales, ¿no? Seamos blanquitos, morenitos, de pollera, de vestido, de pantalón, y ese es, digamos, el lineamiento de nuestro proceso de cambio, buscar siempre la unidad para salir adelante. Gracias, hermana. Vamos, Cuyaquita, ahora con este primer resumen. Walikiwa Hilata Rubén, Kamisak Marca Chirinaka, como Harum Asiñani, Kikiparak Wilt Atanakarusa, Hayal Araquiñani, acá Wakichawina, Chicanta Citapata, acá dialogando con el pueblo, Sacinsa Sutin Ataraki, Guatja, Jacksacinsa, Amtapiña Wakiskiriwa, Hilata Rubén, acá Estado Plurinacional, Kamsaish Muni, Kunans Turque Kiptawayi, Kaya, Kunapachatija, Estado Republicano, Kamaka, Bolivia Marca Saxasin, Gutja. Para que waxatoqenja marca chirinakaja ukjayatip jañanakasawa turkakip tawinakaj utiwa sasina kunateja nairaja kunapachatij repúblico ham sarjarota kanja haniwa ya qawijutk'anti marca chirinakaruja ukathichaja acá Estado Plurinacional haykompeja turkakip tatajiwa sasinwani esa qanast oya para que mayat am tapiñaj kaukikas paya his kaukikas pay ukatsipansa amuya paraktanwa acá kunapachatij Asamblea Constituyente tan hupanagaja qelqantawiyap derecho nakas kaukiniraka ñapasa acá Estado Plurinacional kwan hanima kas tualja hiwasaj cultura sas walja wasasin hay komarjam alurtataygutma Estado Plurinacional komar tukuera que kwatsipansa hichakwanha hichakamaja ni asama qolqito qesa ir astan markamaja ukas ir atarak marka chirina karuspurt atarak hayukamawa hayukawa maisetoqitja Kanstarakija redistribución se escapan castellana rompi hayukam y kikiparaki maisa toqitja ñasa ka economía o kajiltawisa utaskarakiwa
ukahilda utipan ukamaraki purt etas markachirina karusa hay ukamsa sin mayaha kanstarakiwa ka markachirina ka yaqata khaphiwa hanuka taqitoqin kharaktanwa nairahani unhaña utkanteja por ejemplo, pueblos indígenas, hayukanakaj ampi, hichaja, inclusión ukampeja, taqineu derecho nehtan kaukirkuna karakatjaruñasa, hayukanakas unistas karakiwas, asenukaj yaqhaturka kiptawi, karakispaya, saraktanaya, ukathaya makis ukamuit ayawerakisto. Acá organizaciones sociales, hayukatoqet kasin amuit kasin jania, sakatunka pusin maranax makiptawi kanja, capacir gestión ukansa, kikiparakiuma consolidación ukasutawayich amani usarjaru atajko tichaja ukampach irnaqaña kiskiwa hayu kamatsa qanaysta awayqarakistu hichaja unhapqañana kasawaka democracia gobierno irpqaruski ukaruja suma unhapqañana kasawa sasinwa qanaysta askarakistu ukanigaspa makit qanaysta ñatak markachirina karo Gilata Rubén. Muy gentil, muchas gracias. Estamos en el programa Dialogando con el Pueblo, hablando sobre el Estado Plurinacional de Bolivia, que este domingo está cumpliendo 14 años. Senador, al parecer existen personas interesadas en no aceptar aún un país como Estado Plurinacional de Bolivia al insistir y llamarlo todavía República de Bolivia. Rechazando a las naciones originarias. En algún momento se ha rechazado, por ejemplo, en un acto desarrollado en Santa Cruz, la Huipala, que lo han hecho de manera pública, y ahora, peor aún, cuando vemos a un gobernador que se encuentra en un proceso, me refiero a Luis Fernando Camacho, que de pronto habría señalado en estos últimos tiempos que estaría él fungiendo como gobernador desde la cárcel a llevar adelante la administración de este lugar. Yo creo que esto que está sucediendo en Santa Cruz, todavía existe esa resistencia a este Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, Rubén, saludar a Maribel, que nos acompaña en esta mesa de diálogo, dialogando con el pueblo. Y bueno, como decía, todavía hay un rechazo, no quieren aceptar, el mundo ha cambiado, Bolivia ha cambiado, ahora se siente y se respira la plurinacionalidad, la igualdad social, la igualdad material, no solo es desde el punto de vista, digamos, de los avances, de los derechos, sino también lo simbólico. Entonces, claro, hay algunos dirigentes o la élite cruceña, que no es el pueblo cruceño, que no es el departamento de Santa Cruz, sino una élite que se resiste a estos avances de nuestra democracia en el proceso de cambio que ha parido una nueva constitución, un nuevo Estado plurinacional. En realidad se han aislado como élite cruceña y por eso es que cuando convocan a movilizaciones se quedan solos, no están interpretando la realidad, no están sintonizando el sentir mayoritario de la población boliviana. Y cuando ellos insisten en reconstituir la república, insisten todavía en la lógica de volver al pasado y recuperar sus privilegios, por eso es que no tienen adhesiones, son rechazados y se quedan solos. Y ahora mismo han fracasado sus movilizaciones violentas, racistas, porque la población acompaña. Este pueblo está conformada por indígenas, por originarios, por campesinos, por obreros, por la clase trabajadora, que es la mayoría. Entonces, difícilmente puedan trascender más allá de la ciudad capital, inclusive más allá de la jurisdicción del departamento de Santa Cruz. Es más, solo que se queda hasta los primeros anillos, entre comillas, Rubén. Entonces, de ahí es que el señor Luis Fernando Camacho está ahora como detenido preventivamente, que tiene que enfrentar ante la justicia boliviana, porque ningún hecho delictivo puede quedar en la impunidad. Sabemos muy bien, en la memoria colectiva de nuestros pueblos, en la memoria histórica todavía está fresco, está latiendo lo que ha pasado el año 2019
y uno de los autores intelectuales y materiales de la ruptura del orden constitucional es el señor Luis Fernando Camacho, porque él lo dijo públicamente, que él ha sido, juntamente a su padre y el que fuera ministro de Defensa, el señor Fernando López, quienes han acordado con los militares y policías para restar o quitar el respaldo constitucional a nuestro presidente de ese entonces, Evo Morales Ayma. Sin este factor del poder de fuego que tiene la policía y las Fuerzas Armadas, difícilmente se hubiese consumado el golpe de Estado. Entonces, no solo es eso, porque hay una relación de causa-efecto. Después del derrocamiento viene la autoproclamación y después de la autoproclamación vienen las masacres. Claro está, ante la movilización popular que rechazaba el golpismo, que rechazaba la autoproclamación de la señora Yanine Áñez, la única forma, la única medida que han adoptado es que se puedan sostener en el gobierno con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. Y para eso emitieron el Decreto Supremo 4078, que libera de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas y militares, y acto seguido las consecuencias lamentables, las masacres. Entonces, ahí tuvo que ver el señor Luis Fernando Camacho. Claro que sí, tuvo que ver, porque cogobernaron con la señora Yanine Áñez. Es más, la gente se acuerda. Uno de los condicionamientos que ahora se está esclareciendo, inclusive, no solo había sido 2 ministerios que tenía el señor Luis Fernando Camacho, que era el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Defensa, sino inclusive otros ministerios, a decir de la hija de la señora Yanine Áñez, que ha estado declarando en los medios de comunicación. Entonces, seguramente se va a revelar muchos hechos. Entonces, la situación del señor Luis Fernando Camacho debe tramitarse, debe dilucidarse en la justicia boliviana, y basta de decir de que es un preso político. Aquí él es un golpista confeso, porque ha confesado. Además de los testigos, las pruebas documentales que seguramente aportarán en la investigación que está en curso, tiene que darse celeridad. Y recientemente, hace unos segundos atrás, estuvimos revisando la información en la apelación que estaba pendiente por resolver, y ha resuelto. No se le ha concedido la apelación, tiene que permanecer durante 4 meses en la cárcel de Chonchocoro, y seguramente esto ya es de conocimiento de la población, porque nosotros tenemos que responder a esa exigencia histórica del pueblo boliviano: memoria, verdad y justicia. Eso es lo que se quiere para luego dar paso a la reparación integral de los daños ocasionados a las víctimas de las masacres. Solo así vamos a poder cerrar este capítulo oscuro de la democracia en nuestro país. Y yo termino cerrando la idea en este segundo tema, que es muy importante en Dialogando con el Pueblo. La comunidad internacional ha visitado Bolivia. La CIDH, a través del GIEI, se ha pronunciado formalmente, ha establecido graves violaciones a los derechos humanos, las masacres con nombre y apellido, y ha recomendado a nuestro país como Estado, como sociedad y como gobierno que se debe hacer justicia. Eso pasa por iniciar los procesos de investigación, los procesos que concluyan con una sentencia ejemplarizadora, y que nunca más ocurra en nuestra historia democrática golpes de Estado que han conculcado libertades democráticas. Se puede hablar bastante, pero yo me quedo aquí en este tema muy importante. Muy gentil, muchas gracias, senador. Doctor Lafuente, ¿son logias reducidas en Santa Cruz las que no aceptan un Estado plurinacional de Bolivia? ¿Eso muestra esta conducta última de Luis Fernando Camacho? Son grupos de poder económico que siempre han lucrado del Estado, ¿no? Yo quiero dejar una cosa que es importante, lo que hablaba el hermano senador. En realidad, Chonchocoro no es una cárcel, es un centro penitenciario de seguridad. Y este señor no está encarcelado, está restringido su derecho de locomoción provisional hasta que
se haga toda una investigación y garantizar la presencia y evitar la obstaculización, el riesgo de fuga, etcétera, etcétera, que han tenido, porque en todo este periodo de 2 años no se dejaba notificar, no se presentaban las audiencias, rehuía a la citación del Ministerio Público, le quitaba competencia al Ministerio Público y a las leyes respecto a que él debe ser juzgado por terrorismo, sedición, conspiración. Entonces, el no haber cooperado con aquello ha hecho que el Ministerio Público, que es la parte, lo retenga en su derecho de locomoción, le restrinja en la ciudad de La Paz para garantizar el debido proceso. Él no se le considera culpable porque hay la presunción de inocencia hasta que se le pruebe lo contrario, pero él debe estar sujeto a una investigación como lo está cualquier ciudadano. El tema es el siguiente. Cuando el señor Camacho, como representante cívico, empieza a converger con el señor Carlos Mesa, porque no hay que dejarlo de nombrar, porque él es el que cuando va a las elecciones dice, si nosotros perdemos es que están haciendo fraude, y ha querido posesionar la palabra fraude, pese que la palabra fraude no existe en la legislación boliviana, ¿no? Porque para mí, ¿qué es fraude? Fraude es que si van un jurado de mesa, votan ciertos ciudadanos, hay los veedores, hay el jurado, y si nadie observa esa mesa se da por bien hecha, ahí no hay fraude. Si hay alguna observación y esa observación la dejan pasar atropellando, abusando, es fraude en esa mesa. Pero no puede hacer un fraude masivo, que digan que han hecho esto y esto otro para quitar legitimidad a una elección. Se ha depuesto un gobierno legalmente constituido. ¿Por qué? Porque en las conversaciones que había de Carlos Mesa, de Camacho, etcétera, etcétera, se ha hecho que la fuerza policial, que es la que debe precautelar la seguridad interna, se amotine. Al haberse amotinado, ha roto un pilar de la democracia, que es la seguridad interna del país. Al no haber la seguridad interna, el presidente de entonces, Morales, tenía la opción de dictar el estado de excepción, que no está en vano en la Constitución. ¿Y qué hace las Fuerzas Armadas? Le sugerimos que renuncie. Al sugerirle, ¿qué le está diciendo al presidente? Que si dicta estado de excepción no va a cumplir. Entonces él estaba ante a una Fuerza Armada que no iba a cumplir una determinación de que la Fuerza Armada podía hacer el papel de policía, excepcionalmente, por eso se llama estado de excepción. Entonces, podía ocurrir una guerra civil y el presidente está obligado a renunciar. No es que ha renunciado porque a él le venga en ganas, sino para evitar un baño de sangre que podía haber en el país. Porque ya no había ni la seguridad interna ni la seguridad externa. Muy bien, aparece la señora Áñez, sin haber sido electa como presidenta titular del Senado, sin tener una resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional y sin haber ganado una elección como presidenta, resulta que aparece en una sucesión constitucional, cuando lo que debió haber hecho es poder estar en suplencia temporal un par de días, garantizar la presencia de todos los legisladores y garantizar sus familias para que se hagan presentes en La Paz y hacer la reconfiguración de ambas cámaras del Poder Legislativo. Y de ahí pues saldría la presidenta del Senado, que asumiría una sucesión constitucional y no directamente autoproclamarse. Llama a la Asamblea, ve que no hay quórum y se autoproclama y aparece de presidenta. Pero ahí no es tanto el delito ahí. O sea, es un delito grave, pero más grave es que las Fuerzas Armadas, no como institución, sino el mando militar de las Fuerzas Armadas de aquel entonces y el mando policial, porque no es alto mando es con el capitán general, que sería el presidente. El mando militar, comandante en jefe, jefe de Estado Mayor, inspector general del comando en jefe. Los comandantes de fuerza, jefe de Estado Mayor, inspectores generales. Van y se subordinan a esta señora que ilegítimamente pretendía usurpar el poder. Al subordinarse el mando militar y subordinarse el mando policial, gobierna, pues así gobernó Banzer, así gobernó García Mesa, así gobernó Natush Bush, los dictadores de aquel entonces. Y se decía que no era dictadura, pero si la dictadura no solamente es pues asaltar el Ejecutivo y el Legislativo, dictadura también es asaltar solo el Ejecutivo. Lo que se hizo precisamente con los legisladores es evitar que asalten también el Legislativo, por eso había 2/3,
que se pudo fiscalizar a la dictadura, en otras palabras, porque con el fusil en mano, con las manillas que mostraba Murillo, que ahora tiene sentencia en los Estados Unidos, con semejante abuso, hacían lo que podían los legisladores para mantener la democracia y para llegar a unas elecciones. Porque si no se hacía eso, ¿cómo iba a haber las elecciones? Por un decretazo, un decreto ley. Entonces, se fiscalizó, porque el asalto hubo al Poder Ejecutivo. Efectivamente, no se asaltó el Legislativo, no se asaltó el Poder Judicial, pero el Legislativo prácticamente estaba muerto en la pandemia. Si no eran incluso hasta los medios de comunicación que ayudaron a que es lo que tenía que haber, porque se encarceló a la gente con su pretexto de la pandemia, mientras los narcotraficantes, los vuelos irregulares cundían en el gobierno, eran los únicos que podían pasearse por todo Bolivia, y la gente no podía ni ir a botar su basura al frente porque tenía policías y militares en la calle. ¿Por qué se considera que se ha depuesto un gobierno legalmente constituido, o se le dice la palabra golpe, que tampoco está en la legislación? Pero la deposición de un gobierno constitucional castiga pues la figura de terrorismo. Y la figura de terrorismo permite detener a una persona sin necesidad de notificarle para evitar pues que escape. ¿Y por qué se castiga eso? Porque la Fuerza Armada que se le subordina a una persona ilegítima está pues con armas, está haciendo actividades de orden público. Fíjese que sin que haya un estado de sitio se repitió lo de Goni. Gonzalo Sánchez Lozada nunca decretó un estado de excepción. Decretó un estado de emergencia. El decreto de estado de emergencia solo permite cuidar las instalaciones del Estado, pero no permite detener, gasificar, reprimir, aprender a las personas, a las manifestaciones, a los dirigentes. No, pero la Fuerza Armada, a través de un decreto de emergencia, confunde el decreto de emergencia por decreto de excepción, detiene, persigue y apresa y hace lo que le viene en gana a lo que diga el gobierno. Y eso es hacer actividad de orden público, que es solo competencia de la policía boliviana. Y si eso lo hace la Fuerza Armada, que usa armamento letal de guerra para conflagración bélica, se lo considera pues un mercenario, un militar, que al margen de un estado de excepción hace actividades de orden público. Por eso se considera que es un grave delito. Y ante ese grave delito que ha conversado el papá de este señor Camacho, que tendrá que explicar de los 21 días, lo que ha conversado él, y él lo ha manifestado públicamente, que incluso el ministro de Gobierno ha mostrado depósitos y ha sido un asalto pero impresionante en toda esa gestión, tienen que responder, porque todos los ciudadanos estamos obligados a responder ante la ley. Los únicos que gozan del beneficio de cierto privilegio, pero aún pueden ser procesados, es el presidente y el vicepresidente, que gozan de caso de corte, pero el resto no. Esta señora goza del caso de la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque son hechos que se han hecho antes del 12 y posterior no ha podido demostrar cómo ha ejercido la presidencia, o sea, ha ejercido ilegalmente la presidencia, se ha autonombrado presidenta. ¿Y por qué la gente cumplía sus decretos? ¿Por qué trataban de sacar leyes de prolongación de mandato y de todo? Porque estaban pues aterrorizados, porque había que buscar una vuelta para volver a la democracia, hasta lograr hacer la ley de elecciones. Incluso la ley de elecciones, señor periodista, se hizo antes de lo que pedía el Pacto de Unidad. Precisamente, ¿por qué? Porque el señor Camacho agarró y presentó una acción popular para que no haya elecciones. Imagínense si lo hubiese aceptado el Tribunal Constitucional eso. No había elecciones y no había el retorno a la democracia. Entonces, eso ha permitido, la ley de elecciones, de que se vuelva a la democracia y se siga para adelante construyendo. Yo felicito a los hermanos legisladores que continúan una visión de seguir progresando, mejorando y seguir incluyendo a todos los sectores, porque el diálogo es muy importante. Pero aquí hay una cosa: el señor Camacho solo tiene restringido el derecho de locomoción, él es libre en el penal. Lo que no puede es montar oficinas, gobernar, usar celular y demás cosas, porque es una cárcel, o sea, no es una cárcel, es un centro penitenciario de alta seguridad del Estado. Y ahí hay presos que también tienen derechos igual que él. No es que va a montar su oficina, va a tener vagoneta, va a tener frigobar, va a tener colchones de mejor. Está bien, ¿no? Si hay colchones de calidad, muy bien, pues que el señor Camacho compre, pues así como ha dado plata para la Fuerza Armada, compre para todos los presos, pues que tengan mejores colchones, que todos tengan frigobar. Donde tienen todos no hay problema.
Pero donde hay estas exclusividades es malo. ¿Por qué? Porque hay un hacinamiento en el penal, y es un penal donde se le ha restringido porque lo ha determinado la autoridad jurisdiccional. Él no es gobernador de La Paz. Él, al ausentarse por un tema legal, un impedimento legal, puede ser un hecho de tránsito, un tema de salud, y en este caso un tema penal, él está obligado a estar en otra jurisdicción porque la ley lo permite así, en el caso terrorismo. Y como él está en otra jurisdicción, deja pues de ser, si bien sigue siendo gobernador, él no puede gobernar desde el penal de Chonchocoro, lo tiene que hacer en suplencia temporal el vicegobernador, es lo que corresponde de ley, y el no hacerlo es incumplir deberes. Yo entiendo que algún ciudadano, y cualquiera puede hacerlo, de pedir una acción de cumplimiento para que este señor vicegobernador se haga cargo de la gobernación de Santo Domingo. No es que quieran votarlo al gobernador porque quieran, tiene un impedimento legal porque él tiene que responder ante la justicia, y él va a estar aquí recluido el tiempo que considere el Tribunal de Justicia necesario hasta llegar a la verdad histórica de los hechos. Él sigue siendo inocente hasta que haya un debido proceso, una sentencia ejecutoriada pasada por autoridad de cosas juzgadas. No solo ejecutoriada, porque fíjese, si una persona, yo le hago un juicio a usted, le gano, se ejecutoria la sentencia, aún a usted así no tiene mandamiento de condena, porque usted todavía tiene recursos, puede hacer amparos, acciones y otros incidentes que puede presentarlo para hacer valer sus derechos. Y una vez que usted agota todas esas instancias, lo único que le queda es o salir libre, porque es inocente, ¿no? O de lo contrario, tener un mandamiento de condena para cumplir una condena que le imponga el Estado boliviano. Pero la gente quiere justicia. La gente no quiere que esta persona se haga la burla, cabildos por aquí, cabildos por acá. Respetable lo que hacen los ciudadanos. Pero hay mucha gente engañada por personas que no quieren responder ante la justicia. Y la justicia está hecha para todos. Y aquí, moros y cristianos, si nos llama el Ministerio Público, tenemos que ir a la ciudad que sea. Si hay la competencia de que tenemos que ir, bueno, vendrá Calvo, vendrá Carlos Mesa, vendrá Doria Medina, vendrán los políticos que en ese momento asusaron, engañaron seguramente a personas a objeto de agarrarse del poder. Perfecto, muy gentil, doctor. Importante lo que dice al último para aclarar, ¿no? Esto de la sucesión inmediata que debería asumir el vicegobernador. Ya estoy cumpliendo normas establecidas. A ver, hermana Maribel, ¿será que los autores del golpe de Estado han querido anular lo que es el Estado plurinacional de Bolivia para retornar a la República? Sí, en realidad pues, la derecha no acepta, ¿no? Ellos siguen con esa posición de república, no aceptan que hay una nueva constitución, ¿no? Del Estado en la cual pues de ahí se ha determinado ya que ha creado nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Es que evidentemente ellos son, como decimos, son serviles, ¿no? Del imperio, son sirvientes que, bueno, los usan a estos para poder pues saquear nuestros recursos naturales. Son estas logias, masones, no satánicos, que toda la vida han manejado nuestro país, ¿no? Ya sea de derecha e izquierda, ¿no? Recién ahora con nuestro gobierno, ¿no? Con nuestro proceso de cambio, se ha podido llegar a ese cambio que queremos, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros como organizaciones sociales pedimos, exigimos la pena máxima, ¿no? Para Luis Fernando Camacho, no solamente para él, sino también para Rómulo Calvo, Iván Arias, que hoy por hoy también siguen, ¿no? En esa posición de seguir motivando, incentivando, contratando pues delincuentes para que puedan también atropellar a los hermanos de allá de Santa Cruz, ¿no? Entonces, de la misma manera, pedimos, la ley es, todos somos iguales ante la ley, decimos. ¿Y por qué él tiene que gozar privilegios dentro del penal de San Pedro, dentro del penal de Chonchocoro, ¿no? Entonces nosotros también pedimos, exigimos de que él pueda ser tratado como cualquier otro, ¿no? Otro delincuente, porque él es un delincuente confeso. No nos vamos a olvidar que en Bolivia ha habido una masacre, ¿no? El 2019 aquí en La Paz,
Prácticamente pues hemos vivido todos los días resistiendo al golpe de Estado, frente a los tanques, frente a las avionetas, frente a todos esos policías militares que nos venían y rodeaban por todos los edificios, ¿no? Entonces eso no puede quedar en la impunidad, ¿no? Prácticamente ellos pues han matado a nuestros hermanos de Sencata, Sacaba, Guayllani, Pedregal, Santa Cruz y en fin, y en otros departamentos, ¿no? Han violado nuestros derechos al trabajo, a la libre locomoción, asaltaron las arcas del Estado, ¿no? La plata, el oro del Banco Central de Bolivia, han perseguido a nuestros dirigentes, autoridades, han quemado casas, en fin. Y eso no puede quedar en la impunidad. Se debe sentar precedente para que nunca más en nuestro país haya otro golpe de Estado. Hermana Maribel, para ganar tiempo y también a nuestros invitados, a ver, vamos a tratar de correr. Voy a hacer 2 consultas para que me pueda responder de manera inmediata. Este 22 hay una concentración de organizaciones sociales. Y el 25 de este mes han convocado a un cabildo. 2 impresiones suyas sobre el particular. Bueno, en principio para el 22 de este mes, el día domingo, estamos convocados todas las organizaciones sociales para poder festejar un año más de vida en nuestro Estado plurinacional. Y al mismo tiempo, no demostrar nuestro apoyo contundente, ¿no?, a nuestro gobierno, a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca, ¿no? Porque entendemos que la derecha pues va a estar siempre ahí y obviamente ya tienen ellos algunas resoluciones que han sacado para el 25 de este mes, ¿no? Pero bueno, como verás, el león dormido, ¿no?, el pueblo de Santa Cruz ha despertado. Ya no van a poder ya amedrentar, usaban el miedo, ¿no?, como un instrumento para dominar, para amedrentar, ¿no? Pero ahora ya no hay el miedo de nuestros hermanos de Santa Cruz. Nosotros consideramos que va a fracasar. Simplemente son, como le dicen, patadas, ¿no?, pataletas de ahogado, ¿no? Entonces consideramos de que ellos ya no van más, ¿no? Sí. Perfecto. Senador, se han desmarcado varios comités cívicos de varios departamentos de esta convocatoria para el 25. Sí, es que no articula, no cohesiona, menos logra adherentes una causa de esa naturaleza, porque ellos están articulando en base a la lógica de la impunidad, o sea, y en base a la lógica de una sola persona. Defender a Camacho es defender la impunidad, en tanto que el pueblo boliviano y la gran mayoría de la población lo que quiere es justicia, lo que quiere es la verdad histórica de los hechos, que se pueda averiguar en ese proceso, como decía el hermano Antonio. Entonces, por eso es que se va a quedar el Comité Cívico Pro Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista, su brazo paramilitar, su grupo de choque, entre ellos, porque la violencia realmente está siendo condenada no solo por nuestro pueblo boliviano, sino también por la comunidad internacional. Se queda aislado. Sí, se van a quedar solos. Perfecto. Absolutamente solos. Perfecto. Doctor, en un minuto, ¿qué impresión tiene esta situación que está ocurriendo? Se desmarcan, han reaccionado, han dicho que no van a participar. En La Paz, por ejemplo, han sido muy claros. Por favor, no buscamos lineamiento de Santa Cruz. Déjennos, por favor, que nosotros podamos pensar y tener nuestra posición propia, dijeron. Lo que no han pensado es que Santa Cruz ya no es una ciudad de solo cruceños. Es una ciudad que aglutina a todos los departamentos. Y la gran mayoría de este país es la gente humilde, ¿no? Entonces va a quedar solamente en el carnaval, en el recuerdo del carnaval. Este señor va a responder a la justicia, como respondió Leopoldo Fernández, como respondió García Mesa, y la justicia va a ser implacable. Eso lo tengo muy claro, porque la cantidad de muertos que hay no va a permitir incluso que se haga un juicio de responsabilidades a quienes no vienen a quienes han entrado por la ventana. El juicio de responsabilidades es solo por las personas que vienen por la puerta ancha bajo una elección democrática, no por los que vienen al asalto al poder. Eso van a la justicia ordinaria y van a tener que responder ante la justicia ordinaria, les guste o no les guste. Perfecto. Cuyaquita, te invito a despedir el programa. Muchas gracias.
Walik pachajan aquí usarantawai kamachkaraxnaja arusixnawqawqsak pero cuan bistuk jañasawa kisiraki cuatjaqanstawayaraki wakarstawina kanja Hilata Rubén kamaja caja justicia cuajpocasiñapawa hayu kamsasina cuantejmaqawqa t'aqamargachiniga kiwanias hanwaliam tanakampi kamsarnaqasipkaraki watuk'atuk'atja waja t'ukarstaskaraki huk'ach'amanakiw hayu kamatsa hanstawayaraki ukamaja ukampi tukt'añan guampisa 22 de enero día del Estado Plurinacional hayukaw amt'atani ukajani esa taqaykanakam tapisin ukatsipans nairar huk'ampi sartaña ch'amanchaña amtampi sasina hayukawani esa Hilata Rubén como tukt'ewañan hallalt'asina sapa invitados hupanakaru akawakichawina. Hasta pronto. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.